Habla y disfruta comunicación, y es que comunicar es vital, es primordial y no hace falta tener que estar en un lugar importante ni ser político, sino que yo te digo, siempre te lo comento, reunión de vecinos, un directivo tímido, una entrevista de trabajo, esto es importantísimo porque, bueno, el factor no solamente suerte, sino comunicación hace que te puedan elegir o no. Y para hablar de todo ello, que mejor que con un experto, él es Enrique Pérez Urresti. Muy buenas noches. Muchos años en el mundo de la comunicación, habla y disfruta comunicación, y con una página que luego veremos, una página también nueva, página web, y bueno, que estéis en Uribitarte 5, Sí, sí, aquí sí. en Bilbao, también con un equipo, que es importante trabajar Sí. en equipo. Sí, la verdad que el mundo de la comunicación siempre es un proceso de aprendizaje constante. Eso es un arte, es una técnica, es un saber hacer, ¿no? Y la verdad es que al final el que se comunica con eficacia aventaja claramente a los demás. Y nos estamos encontrando, lo comentaban ayer en un curso, que no te enseñan y sin embargo te lo exigen. Entonces ahí hay una disfunción. Y más en Europa tenemos una cultura muy centrada en el que se equivoca, el que lo hace mal, el no hablar. ¿Cuántos refranes conocemos que vienen a decir que no hables? El que tiene boca se equivoca, tu niño oír, ver y callar, es ¿Verdad? decir, por la boca mover el pez. Nos han dado una educación muy centrada en que no hables, en que no participes Que no y metas la pata. que no metas la pata. Y sobre todo que te calles. Calladita estás más guapa. ¿Cuántas cosas hemos escuchado en esta línea? Claro, de repente entras en el mundo de la empresa, en el mundo de los negocios y te toca hacerlo bien. Comentábamos antes que el exdirector de Telefónica quedaba al final como un paleto, aunque profesionalmente haya sido un hombre brillante. Y yo estoy viendo cada vez más a personas con cargos de responsabilidad que se lo tienen muy en cuenta y están trabajando mucho. De hecho, la demanda que tengo de personas que en un momento de la vida ha habido un cambio profesional importante y me están pidiendo clases personales, pues está siendo muy elevada. Claro, porque todo esto se aprende. Hay gente que de por sí tiene cualidades innatas para expresarse, para contar, pero el que sabe puede aprender y mejorar, y el que no, se aprende. Sí. Hay una parte hay una parte de arte, hay una parte que uno va o no va, pero hay un 80, un 90% que es pura técnica. Eso lo comentábamos ahí en el curso que dimos en un grupo reducido y lo comentábamos todos, ¿no? Dice, ¿qué de cosas hay que tener en cuenta para comunicarse con eficacia? Digo, claro, hay técnica y hay que aprenderla porque sin dejar de ser tú mismo, porque es importante que cada uno sea el mismo, que saque lo mejor de sí, su mejor versión, hay una serie de normas, igual que conduciendo, igual que tocando un instrumento, que se debe de conocer, que se debe de dominar. Y a partir de ahí, profundizar en eso que te hace diferente, profundizar en eso que te hace ser distinto, pero tienes que conocer las normas. Claro, tienes que hacer, digamos que hay un esquema básico, ¿no? Como el movimiento, la expresión, el tono, no ser aburrido, la mirada, el énfasis, donde ponerlo. Ahí estamos viendo la página web, habla de Disfruta Comunicación. Al final no es casual que tengamos un faro como logotipo de nuestra empresa porque creemos que tenemos que alumbrar, que tenemos que marcar camino, que tenemos que, entre todos, cada uno con su pequeña luz, tenemos que intentar alumbrar un momento de bastantes dudas, de bastantes sombras, de bastantes zonas todavía con claroscuros. Y de hecho tengo un equipo a mi alrededor pues de gente brillante, de gente con una capacidad, una formación pues muy alta, que me han acompañado en estos años y la verdad es que se está notando el cambio, se está notando el cambio. Claro, porque llevas muchos años en este mundo de la comunicación, pero siempre uno quiere mejorar, ¿no? Para cualquier persona que esté interesado en diferentes niveles, Sí, sí. de habla y disfruta comunicación, comenzar los inicios, porque tienes una entrevista de trabajo, porque tienes que exponer algo, porque tienes un cargo y eres una persona muy tímida, y muchas veces los tímidos pueden parecer incluso antipáticos, Sí. porque no te sabes expresar, porque tienes una conferencia. Por cierto, tú me apuntabas antes, que también, Enrique, que cuando uno acaba la carrera no está como asignatura en la universidad y luego tienes que exponer al final un trabajo y te notas mucho más, bueno, cohibido, ¿no? Sí, sí. De hecho, en la Facultad de Periodismo vamos a dar un curso de cómo enfrentarse a entrevistas de trabajo,
porque sí que es verdad que los chavales que acaban la carrera están muy acostumbrados a hablar delante de las cámaras porque hacen muchas prácticas, pero luego en el momento que tienen que hablar en el tú a tú, en una entrevista de trabajo, pues aquello se les mueve. Este miércoles estoy en la Politécnica, la Universidad Politécnica en Donosti, para ingenieros y que van a acabar este año y que tendrán que presentar sus proyectos profesionales, sus innovaciones tecnológicas y tendrán que hacerlo posiblemente en inglés ante un público de distintos países y tienen que hacerlo con eficacia, porque al final la imagen, en este caso de la universidad, se va a poner en entredicho en función de cómo ellos expliquen, no solamente de los conocimientos, sino de cómo son capaces ellos de una manera natural, eficaz, profesional, transmitir esa información. El mensaje es contenido y también transmisión, ¿no? Eso es. Y luego la coherencia, ¿no? Entre lo que uno es. cuenta y realmente lo que expresa, ¿no? Eso es. Yo suelo decir que cuando hay una contradicción entre el lenguaje verbal y no verbal, ahí te estamos viendo. Sin duda ninguna creemos mucho más al no verbal. El no verbal tiene un peso específico muy superior a lo que es de conocimientos. Y en este momento en el que el conocimiento está en la red, yo le digo a los chavales, a veces se quedan un poco sorprendidos, digo, ¿os habéis planteado cuántas personas este mismo año se van a licenciar en tu área de conocimiento? Da igual que sea biología, química o el tema que sea. Te vas a encontrar que hay cientos de personas, miles de personas en el Estado que se licencian a la par que tú. Anotas, competir va a costar. Tienes que dar un valor añadido. Y eso va a ser tu persona, va a ser tu capacidad de explicar lo que haces de una manera rica, de una manera clara, de una manera eficaz. Y empiezan a darse cuenta de que el hablar bien en público es una herramienta imprescindible que ellos les cuesta. Pero se puede aprender. Sí, y ese es el camino porque, vamos, hablamos siempre, hay que hablar y muchas veces el hablar bien, bueno, pues tienes ganado, seducido incluso, en el sentido mejor de la palabra, al oyente. Por cierto, un apunte, según el contexto, hay veces que no estás en el mismo espacio, la comunicación por email, por teléfono, eso también cambia, ¿no? Sí, cambia totalmente. También dais cursos de telemarketing. También. Nosotros, básicamente diferenciamos tres entornos, ¿no? Uno sería el cara a cara, donde se produce una comunicación verbal, no verbal, en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Luego nos encontramos con el teléfono, que se produce en el mismo tiempo, no en el mismo espacio, y solamente a través de la voz. Por ejemplo, te llama alguien cercano a ti y te dice hola, y tú le dices hola, ¿qué te pasa? ¿Por qué le dices hola, qué te pasa si solamente ha dicho hola? Porque por su voz te has dado cuenta que algo está ocurriendo al otro lado de la línea. ¿Qué información ahí hay? ¿Qué metamensaje ahí hay? Pues eso tenemos que cuidarlo muy mucho, cómo coges el teléfono, cómo te comunicas. Y luego el tercero, que deberíamos centrarnos única y exclusivamente para dar informaciones numéricas, datos, cifras, que es el tercer canal, que es el email, que es el WhatsApp. Que hoy en día se utiliza para todo. Es una barbaridad, porque el metamensaje que transmitimos vía email pues es casi nulo. Ahora tenemos emoticonos, uno sonriendo, uno llorando, otro preocupado, para intentar mitigar esa falta de comunicación real, porque el tono es tan importante. Eso es. Por ejemplo, la expresión. ¿No? Eso es, la expresión de la cara, la expresión de la voz, todas esas cosas a ti te dicen muchas cosas, te está dando mucha información de qué quiere contarte, no lo qué, sino desde dónde. Yo veo muchas veces en las empresas, y se lo hago saber, que no nos tenemos que enfadar jamás por un correo electrónico, porque a saber con qué intención puso esa persona esas palabras. ¿Cómo va mi trabajo? Bien, estoy en ello. Si no te veo la cara, si no veo el tono de voz, ¿yo cómo entiendo eso? Imagínate que te pregunto, ¿desde hace cuándo tienes esta televisión? Depende del tono que te lo diga, tú ves que es un halago, que es un reproche, que es... Pero si te lo pongo por escrito, ¿cómo interpreto yo esa información que me estás dando? Entonces ahí hay un error. Los correos electrónicos deben circunscribirse única y exclusivamente a información objetiva, numérica, datos, cifras, y todo lo que esté relacionado con la parte emocional, el teléfono, y si puede ser, el cara a cara. Y es que cambia mucho según el contexto, efectivamente, el sentido de la comunicación. La comunicación, qué importante, ¿no? La expresión, el lenguaje oral, el lenguaje corporal y esa coherencia que tiene que tener realmente para
llegar al otro lado, ¿no? Al auditorio o a las personas que tú quieres comentar algo. Yo siempre digo que se puede aprender y que hay muchas personas que quieren mostrarse de otra manera, vencer la timidez, sobre todo a la hora de enfrentarse a un trabajo, a una exposición de un examen. Es buen momento para hacerlo y siempre recordando que hay gente experta que te ayuda, que hay diferentes niveles, que puedes comenzar desde muy abajo y luego ir subiendo, como este curso que va a haber, repito, el próximo sábado 16 de abril en la calle Uribitarte número 5, en Habla y Disfruta Comunicación, dirigido a diferentes profesionales ya con cierto nivel el curso, y además son cursos muy prácticos. Sí. Para comunicarse nada mejor que poner esas vías que se puede y hacerlo bien, de la mano de Enrique Pérez Urresti y todo su equipo. Habla y Disfruta Comunicación. Muchísimas gracias. Nada, gracias Seguiremos a ti. hablando. Es un placer.